Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy vamos a dar la bienvenida a otro material que llevará nuestros proyectos en láser al siguiente nivel. Estamos hablando del cuero. Les recomiendo ver todo el video ya que en él voy a despejar muchas de las dudas que existen con este material, los tipos de cuero que existen y herramientas a utilizar, de manera que podamos empezar después con los proyectos más elaborados, con los conocimientos necesarios y no perder tiempo o material. Trabajaremos con dos tipos de cuero y voy a explicar por separado las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, cómo reconocerlos y cómo lo vamos a cortar. Al final del tutorial haremos este lindo llavero y veremos las diferencias entre el cuero natural y el artificial. Hablemos entonces del cuero natural o 100% cuero. Esta es una pieza de cuero legítimo o natural. Viene cortado de forma irregular. En el revés siempre tienen marcado el tamaño en pies de la pieza original. En algunas partes es más delgada y otras más gruesas, por lo que debemos fijarnos bien para saber en qué proyecto aplicarlo. Si compran la pieza entera, a veces vienen con huecos, así que verifiquen bien antes de comprar. En algunos cueros, como este, es más difícil saber cuál es el frente y el reverso. En otros, como este, es más fácil diferenciar. El cuero tiene dos partes. La superior es la que se llama flor y es la que está pulida. Esa es la que se verá en todos nuestros trabajos. El reverso tiene una textura gamuzada o rugosa, como si fuera una tela deshilachada. A esta parte se le llama carne. El cuero viene en diferentes grosores y al igual que cuando cortamos madera, se debe hacer primero una prueba de corte ya que los parámetros van a variar. Aquí podemos ver mejor la diferencia entre la flor y la carne y esos pelitos que sobresalen de la parte inferior. Este es mucho más grueso que los dos anteriores. En el mercado podemos conseguir también cueros que han sido tratados, ya sea con pinturas o con texturas. Aquí les muestro varios cueros de diferente color. En este azul, que es hermoso, podemos ver que a pesar de estar teñido, seguimos viendo la diferencia entre la flor, que es la parte superior, y la carne. También podemos ver la forma irregular del corte. Más adelante veremos las especificaciones que usan las talabarterías para vender el cuero. Aquí podemos ver donde marcaron el tamaño de la pieza cuando estaba completa. Aparte de teñirlo, también se consiguen con texturas. Esto se hace humedeciendo y presionando el cuero con troqueles para obtener diseños como estos. Aunque esta parte la vemos hermosa y brillante, les comento que es la carne o la parte de atrás, la cual también trataron para que se vea así de lisa. Esta es la parte superior o la flor. En este caso podemos utilizar ambos lados, haciendo una linda combinación de colores. Aquí vemos de nuevo parte de la marca de la pieza original. Ahora vamos a comparar estos materiales. Hermosos, ¿verdad? Pues resulta que son cueros sintéticos y lo podemos ver cuando le damos vuelta. Y vemos que en la parte de atrás tiene una tela plástica, generalmente blanca. Aquí vemos la diferencia de la parte de atrás de este azul que vimos al principio. Si se fijan, es diferente y a pesar de ser blanco, al tacto es gamuzado, como hemos estado viendo desde el principio. A diferencia del cuero natural, el cuero sintético viene en un rollo igual que las telas y lo venden por metro. Es muchísimo más económico que el cuero natural. Es importante recalcar que aunque tenga nombres muy parecidos al cuero, es un material plástico, en ocasiones hecho con vinil o PVC.
lo que resulta tóxico al momento de cortarlo por los vapores que desprende. Incluso puede llegar a producir llama, ya que es inflamable. En cambio, el cuero natural no se incendia con la llama, se encoge. El cuero sintético también es conocido como semicuero, bipiel, polipiel, cuerina o cuero vegano. Así que ya saben, cuando les vendan alguna pieza y usen cualquiera de estos nombres, se trata de cuero artificial. Estas son las billeteras que se utilizan para sublimar. La tengo hace 5 años guardada en su caja. Como ven, es hermosa, pero esto no es cuero. Todo es plástico por todas partes. Cuando abrimos, si se fijan, se va descascarando. Con solo hacer un poquito de presión, la superficie se abre. Entonces, esta billetera con el uso se va a ir cuarteando y se va a pelar. Esto es cuerina, no cuero. Esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Miren, un momentito que lo manipulamos y ya se está despellejando. Como les dije, esto tiene 5 años guardado, nunca se usó y ya está dañado. Imaginen cómo se pondrá en las manos del cliente con el uso. ¿Y no les ha pasado que a veces compran una cartera o una chaqueta negra que tiene mucho tiempo y de pronto cuando se la quitan se les quedan pegados en la piel pedacitos negros? Es por eso mismo, no era cuero de verdad. Como les mencioné antes, lo venden por metro. En cambio, el cuero natural se vende por pie cuadrado, o lo que es lo mismo, 30 centímetros de ancho por 30 de alto. Solo para que tengan una idea, cada pieza será del ancho de esta hoja tamaño carta. Nunca les van a cortar el pedazo cuadrado, sino que van a compensar lo que falta de un lado con partes que sobran de otro. O a veces doblan la hoja y tratan de que sea menos de alto pero el doble de ancho. Te lo adornan tanto mientras te lo venden que te hace sentir que hasta te lo llevas regalado, pero no. Al final yo termino viendo que la pieza que me llevo está en buenas condiciones, sin huecos o desgastada. Ambos, tanto el cuero natural y el cuero sintético, se pueden cortar. Ahora hablemos del grabado. Este es grabado en cuero sintético. Se hizo todo en el mismo momento con la misma configuración. Ahora les muestro el grabado en cuero. Aquí podemos notar la diferencia. Esto también es cuero. Al momento de corte con la láser, el cuero sintético huele a plástico quemado, por lo que es recomendable que el equipo esté casi que al aire libre o dentro de una caja con un buen extractor de aire. Algunos cueros naturales teñidos, como este azul, desprenden un olor espantoso a carne quemada, pero es más que todo por los componentes de la tinta que se usaron. Misma recomendación, sitio ventilado o potente extractor de aire. Como ven, podemos combinar colores. Estas son las partes que formarán la cara interna de una billetera de One Piece, la cual también haremos en tutoriales más adelante. Tanto el cuero sintético como el cuero natural se pueden cortar con cúter o tijera. Es el momento de hacer nuestros primeros cortes con el láser de diodo. Como tengo que hacer un regalo a un amigo, usaré este hermoso cuero. Haremos la misma pieza con este cuero sintético. Como el cuero no es totalmente plano, me ayudo de este adhesivo reposicionable para fijarlo momentáneamente a un trozo de MDF que tengo para reciclar. Si no tienen ese spray o es muy costoso, pueden usar este que viene como rotulador y es lo mismo. Coloquen el adhesivo siempre en el MDF, no en el cuero. Este también lo uso para renovar el adhesivo del tapete de la Cameo. Nunca usen en ese tapete el adhesivo en aerosol, ya que terminará dañando su equipo y si está en garantía, la pierde. Este rotulador es la mejor opción en ese caso. Aquí ya le coloqué el spray. Como ven, donde no lo puse se levanta.
Eso haría que la protección del láser pegara y se moviera el material perdiendo todo el trabajo. Vamos entonces a hacer un llavero. Materiales. Una pieza de cuero de 13 por 4 centímetros aproximadamente. Un aro de metal para llaveros. Pegamento o cola blanca. Cemento de contacto o pegamento para zapatos. Pinceles. Cinta de carrocero, cinta de pintor o tirro. Herramientas que debemos tener para nuestros proyectos. Cúter, tijera. Como mi amigo es fanático de Totoro, haremos un llavero con este personaje. Si van a hacerlos para la venta, pueden distribuirlos así, de manera de aprovechar las uniones para hacer unos aretes. Como siempre, les dejo el vector gratis en la cajita de información. El logo, si lo ponen, debe ir de cabeza, ya que la pieza irá doblada por la mitad. Los parámetros de corte para mi láser y que usé para este cuero son 800 de velocidad, 90% de potencia y 3 pasadas. Para el grabado son 3000 de velocidad, 50% de potencia y una pasada. Para el cuero sintético, para el corte, 800 de velocidad, 90% de potencia y 2 pasadas. Para el grabado, 3000 de velocidad, 60% de potencia y una pasada. Haremos el primer corte en cuero natural. Con respecto a los parámetros, esto va a variar mucho dependiendo del grosor del cuero y la potencia de salida de su láser. Yo siempre les pongo mis parámetros para que tengan una guía por dónde empezar, pero siempre deben hacer sus pruebas antes de hacer el corte y grabado definitivo. Mi láser es una Atomstar A5 Pro de 5.5 watts, por lo que el tiempo de grabado será de 4 minutos. Cuando lo retiren del MDF, manipúlenlo con cuidado, ya que los bordes y el grabado sueltan carbón y puede manchar la pieza, y es un dolor de cabeza limpiarlo en los cueros claros. Ahora vamos con el cuero sintético. El tiempo que tardará será de 3 minutos y medio. Tanto para el cuero natural como el sintético, si tienen un forro para la láser como yo, les recomiendo esperar unos minutos a que el extractor de aire termine de retirar el humo antes de abrir la solapa. Para efectos del video, yo no lo hice, pero cuando corten muchas piezas y no lo hagan, se van a acordar de mí. Con el cuero sintético no hay tanto problema con las manchas, ya que con una toallita humedecida de la que usamos siempre se quita. Recordemos que se trata de plástico. Ya tenemos las piezas cortadas. La diferencia entre ambos es casi imperceptible. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es cuál? Pues el olor y la textura en la superficie. El sintético huele y se siente como plástico. Aquí pueden ver lo que les mencionaba de poner su logo de cabeza. Pueden ver que ambos dejan residuos en los bordes, el sintético menos que el natural. El grabado también tiene residuos por lo que mancha. ¿Cómo lo limpio para que no manche? Podemos usar la cinta de embalar o cinta de papel o tirro. Cortamos un pedazo y hacemos presión sobre el grabado. Repetimos usando un área limpia. Lo hacemos tantas veces sea necesario. No se preocupen que el grabado no se va a ir. Solo estamos quitando el polvo que mancha y no queremos que el cliente termine con la ropa sucia por nuestro producto.
Haremos lo mismo con el cuero sintético. Así quedaron después de limpiar. Sigamos con los bordes. En el cuero natural, con una tijera quitaremos estos excesos con mucho cuidado. Se trata de quitar solo esos sobrantes, no cortar el borde. Con los bordes vamos a aplicar la misma técnica que hicimos con los llaveros de madera y cuero, que si no lo han visto, aquí les dejo el link. Usaremos pegamento blanco y lo aplicamos en los bordes. Con un pincel mejor que el mío, la tarea sería más fácil. Al secarse quedará transparente, por lo que no se va a notar y nos habremos librado del hollín. De esta manera podemos seguir manipulando la pieza sin manchar nada después. Hacemos lo mismo con el cuero sintético. Dejamos secar. Como ven, ninguna de las piezas mancha. Vamos a usar estos aros para llavero. Le retiramos la cadena, ya que no la vamos a necesitar. Lamentablemente, este borde en el cuero sintético queda así, manchado. Cuando ponemos el aro, se va a ver la parte de adentro. Es por eso que para este tipo de proyectos no lo uso. Podrían cortar otra pieza y pegarla por el revés, de manera que ambas caras quedaran en color azul, tapando lo blanco. En el cuero natural, cuando yo lo pegue, la parte de adentro se verá más uniforme. Para pegar el cuero natural usaremos cemento de contacto o pegamento de zapatos. Para el sintético usaremos pegamento blanco, el que usamos siempre. Como ven, casi siempre uso los mismos pinceles, ya sea para pintar o colocar pegamento. Después de usarlos, deben lavarlos bien con agua y jabón varias veces. Tanto la pintura acrílica como el pegamento líquido no se deben dejar secar, ya que al hacerlo será más difícil retirarlo de las cerdas y en algunos casos el pincel queda inutilizable. Entonces, cada vez que terminen de pintar o engomar, laven inmediatamente el pincel con abundante agua y jabón. Ponerlos a remojar en agua para luego lavarlos no sirve, no se va a disolver. Hay que lavarlos sí o sí. Sirve cualquiera, jabón de platos, jabón en polvo o jabón para las manos. Deben asegurarse que el pegamento llegue a todas partes, sobre todo a los bordes. Ejercemos presión y ponemos algo pesado mientras se seca. Con el cuero natural colocaremos pegamento en ambos lados. Usaremos cemento de contacto. En este caso no vamos a usar un pincel o lo perderemos para siempre. Usaremos una espátula o un trocito de cartón, algo que tenga cierta rigidez, necesaria para esparcir el pegamento. Yo usaré este trocito de goma eva.
Debe quedar una capa delgada y cuidar que llegue a los bordes. Intenten no manchar la pieza por el lado de abajo. Este pegamento despide olores muy fuertes, por lo que deben usarlo en un área ventilada. Como su nombre lo indica, es un pegamento que al aplicarse en ambos lados y dejar secar, al momento de unirse ambas caras, queda con una adherencia extrema. Es por eso que se usa en la elaboración de calzados. No podemos usarla como el pegamento blanco, ya que si se unen las piezas sin dejar secar, estas no se pegarán correctamente. Dejaremos secar un par de minutos. Ya pasaron 15 minutos y como pueden ver está seca al tacto, pero se adhiere a los dedos. Por eso hay que poner una capa fina, porque si dejan grumos se secará la superficie, pero por dentro seguirá líquida. Unan las piezas con cuidado y precisión, ya que después no se van a poder mover. Si tienen un martillo de goma pueden usarlo y dar algunos golpecitos para que se peguen las piezas, o hagan presión como estoy haciendo yo. Hay un producto cuando se trabaja con cuero que pinta los bordes y les da brillo con otra herramienta. Como no tengo ni el tinte ni la herramienta, usaré un rotulador. Si se van a dedicar a hacer piezas en cuero, les recomiendo comprar todas las cosas necesarias para un buen acabado. Y aquí los tenemos listos. Como pueden apreciar, el grabado en el cuero natural quedó en un negro intenso. El que hicimos en el cuero sintético con más potencia quedó como grisáceo. Como les comentaba, pueden forrar la parte de atrás con otra pieza igual para que no se vea el revés blanco. Voy a ver cuál cartón queda mejor en el llavero. El de cuero sintético no lo usaré. Me gustó más el negro, siento que destaca más. Como no lo voy a guindar, le quitaré este borde. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? El cuero natural y sus diferentes tipos de textura, qué es la flor y qué es la carne en el cuero, medidas usadas para la venta, qué es cuero sintético, nombres por los que se le conoce, problemas derivados del cuero sintético, tips para el corte y grabado de ambos materiales, pegamentos utilizados para cada uno, y como proyecto final hicimos dos lindos llaveros con ambos materiales. En el siguiente video vamos a hacer este fabuloso portatarjeta, por lo que, si no se lo quieren perder, los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Espero que todo lo aprendido les haya sido útil. Comenten si ya habían hecho cosas en cuero con su láser y si tienen consejos para compartir. Se les quiere un montón, mil bendiciones y hasta luego.